El caso que os traigo hoy es algo distinto a lo que suelo traeros habitualmente al canal. Y es que las víctimas de este caso no fueron víctimas de un crimen real o de un asesino en serie, sino que fueron víctimas de una macabra investigación llevada a cabo por un psicoanalista austríaco y una agencia de adopción. Hoy os vengo a contar la historia de unos trillizos que fueron separados al nacer y con los que se llevó a cabo un experimento que hoy... No he visto el video, pero con el título no sé por qué me recordó al niño que fue criado con un mono y que creyeron que el mono iba a adoptar como los principios, por así decirlo, los modos del niño, pero en vez el niño estaba agarrando los modos del mono y los tuvieron que separar. Hoy en día sería considerado no solamente antiético, sino ilegal. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembro. Luego ya cuando te suscribes tienes que activar la campanita porque no te la activa directamente. Disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. David Kellman, Robert Safran y Eddie Gallant sabían que habían sido adoptados, pero lo que no se imaginaban era que habían sido parte de un cruel experimento para investigar la influencia de la genética en el desarrollo humano. Los trillizos fueron separados al nacer y a cada uno de ellos lo adoptó una familia distinta, pero ni ellos ni sus padres adoptivos sabían de la existencia de los otros hermanos, hasta que cuando tenían 19 años y por una casualidad del destino se encontraron, y poco a poco se fue descubriendo la verdad que había tras su adopción y el motivo de su separación en tres familias distintas. Y es que cuanto más escarbaban, más turbia se volvía su historia, y acabaron descubriendo que habían sido tratados como ratas de laboratorio en una oscura trama cargada de engaños y maldad. O sea, lo que entendí, los adoptaron. O sea, los adoptaron sus papás. Y ya después como que tiempo se enteraron de que eran un experimento. La historia comienza en 1980, cuando con 19 años Robert Safran llega a su primer día en la Universidad de Sullivan, en Nueva York. Robert iba caminando por los pasillos de la universidad buscando la que sería su habitación para dejar sus cosas e instalarse. Pero a pesar de que era la primera vez en su vida en esa universidad, muchas personas lo paraban a su paso para saludarle y hablarle como si le conocieran. A Robert en un principio le llamó mucho la atención la hospitalidad y amabilidad que estaban teniendo los demás alumnos de esa universidad con él. Y sobre esto, en una entrevista dijo lo siguiente: yo estaba nervioso, nunca había sido popular, entonces empecé a caminar buscando mi habitación y mucha gente se me empezó a acercar y a preguntarme que cómo estaba. Todos eran muy amigables y se desvivían por serlo. La gente le sonreía, lo saludaba, le preguntaban que cómo le habían ido las vacaciones. Pero Robert no conocía a ninguno de ellos ni jamás los había visto. Sobre esto dijo: estaba un poco desconcertado porque no reciben a nadie así el primer día. Era raro. Pero se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando cuando una de las muchas personas que se acercaban para saludarle le dijo: bienvenido, Eddie. Lo cual quería decir que no es que estuvieran siendo amables con el chico nuevo de la universidad, sino que es que le estaban confundiendo con otra persona que debía de parecérsele mucho. Cuando Robert por fin encontró su habitación, empezó a desempaquetar sus cosas y alguien tocó la puerta. Esa persona era Michael Domnitz, su compañero de cuarto, porque estas habitaciones de residencias estudiantiles suelen... O sea, los de estos los separaron y tiempo después los metieron a la universidad, ¿a todos juntos o qué? ser compartidas. Y por una coincidencia de la vida, Michael Domnitz, este compañero de cuarto, era el mejor amigo de Eddie, la persona con la que todo el mundo estaba confundiendo constantemente a Robert. Y cuando Michael vio a Robert, no dio crédito de lo que sus ojos estaban viendo. Y es que no es que Robert y Eddie se parecieran, es que eran idénticos. Pero Michael sabía perfectamente que Eddie se había cambiado de universidad y que ese año no iba a estar allí, así que era imposible que fuera él. Sobre este primer encuentro, Michael dijo lo siguiente: en cuanto vi a Robert, empecé a temblar. Me puse pálido porque me di cuenta de que era un doble. Tenía la misma sonrisa, el mismo pelo y las mismas expresiones. Y lo primero que se... Qué maltripiante debe ser ver a alguien igualito a ti, pero o sea, idéntico. Y encima que sea tu hermano, ¿no? O sea, y que tú no sepas.
Me ocurrió preguntarle fue, ¿eres adoptado? A esta pregunta Robert, extrañado, respondió que sí, que era adoptado. Después Michael le preguntó si su cumpleaños era el 12 de julio, a lo que Robert contestó que sí, que era el 12 de julio de 1961. Y es en ese momento en el que Michael se da cuenta de lo que está pasando y le dice, creo que tienes un hermano gemelo que se llama Eddie. Y este fue el primer paso para comenzar a desvelar la verdad de todo esto. Sin perder el tiempo, Robert y Michael fueron a una cabina de teléfono para llamar a Eddie. Robert habló con él y le hizo exactamente las mismas preguntas que Michael le había hecho en la habitación. Si era adoptado, si su cumpleaños era el 12 de julio de 1961 y qué agencia fue la encargada de llevar a cabo su adopción. Y todo coincidía. Tenían la misma fecha de nacimiento. Y la agencia de adopción que los había entregado a sus familias era la misma. Una agencia llamada Louis Wise Services. Robert no estaba dispuesto a pasar ni un minuto más sin conocer a su hermano, así que se subió a su coche y esa misma noche, después de 2 horas de viaje, llegó a la casa de Eddie. Este encuentro parecía sacado de una película de ciencia ficción. Llevaban 19 años separados y ninguno sabía de la existencia del otro, y ahora estaban por fin cara a cara. Sobre este primer encuentro, Robert dijo lo siguiente: sus ojos eran mis ojos y mis ojos los suyos. El mundo desapareció y quedamos solo Eddie y yo. Pero esta historia de hermanos separados al nacer no acaba aquí. Un montón de... O sea, y con los padres, ¿qué rollo? O sea, ¿fallecieron o ellos mismos los dieron en adopción? ¿O fueron parte del experimento? ¿O qué? Porque está como... O no sé, suena como algo que fuera sin querer, pues. O sea, que fue así de la nada. Periódicos se hicieron eco de esta noticia y publicaron artículos contando la historia y también una foto en la que aparecían los dos hermanos después de conocerse. Y uno de estos periódicos llegó a manos de una chica que se quedó atónita al ver las fotos de estos dos hermanos, ya que eran completamente idénticos a uno de sus amigos, el cual también había sido adoptado. Esta chica le enseñó el periódico a su amigo David Kellman y o sea, todavía no logro captar la historia, pero uno de los trillizos estaba en otro lado. O sea, entonces ya no entiendo. O sea, si sí fue como casualidad que se reencontraran, o menos el último, porque el último como que ya, ese sí lo mandó su amiga, pero qué extraño. No podía creer lo que estaba viendo. Años más tarde, sobre el momento en el que vio por primera vez esta imagen, dijo lo siguiente: había una foto de dos personas que se parecían a mí. Era imposible. La fecha de nacimiento de David, O sea, también, ¿y por qué fue noticia? O sea, por lo mismo de que pues se encontraron después sin saber que eran hermanos, ¿o qué? tercer chico coincidía con la de los chicos de la foto, el 12 de julio de 1961. El hospital donde nacieron era el mismo y su adopción también fue llevada a cabo por la misma agencia, Louis Wise Services. Ante todas estas semejanzas, el tercer chico decidió ponerse en contacto con la madre de Eddie, y poco después los tres hermanos pudieron conocerse por fin después de 19 años separados. Cuando los tres se juntaron y se vieron por primera vez, estaban completamente emocionados y es como si se conocieran de toda la vida. Sobre este primer encuentro con sus hermanos, David, ese tercer chico, dijo lo siguiente: todo era nuevo, todo era celebración. Por primera vez nadábamos juntos en el océano o nos subíamos a una montaña rusa. Nos sentíamos como niños porque no habíamos tenido una infancia juntos. Fue muy divertido. Es en este momento cuando la noticia se hizo muy viral y los tres hermanos salieron en un montón de programas de televisión dando entrevistas y contando su historia. E incluso hicieron algunos cameos en series y llegaron a participar en la película de Madonna de 1985 llamada Buscando desesperadamente a Susan. Los tres hermanos... No sé por qué me dio como presentimiento de que yo había visto esa película cuando no. Estaban decididos a recuperar el tiempo perdido y se mudaron juntos a un apartamento en Nueva York. Después decidieron emprender juntos y abrir un restaurante en el Soho llamado Triplets. El primer año tuvo una ganancia de más de $1 millón. Todo parecía funcionar bien, los tres salían, iban a citas juntos, armaban reuniones familiares y más tarde cada uno de ellos se casó. Pero aquí es donde empieza lo extraño y perturbador de este caso. Una vez que los jóvenes se conocieron y empezaron a hablar, se dieron cuenta de
que no solamente se parecían físicamente, sino que tenían muchas cosas en común entre ellos. Todos habían practicado lucha grecorromana en el instituto. Además, fumaban la misma marca de cigarrillos, Marlboro, y les gustaban los mismos colores y se sentían atraídos a... Pero eso sí es raro, ¿no creen? O sea, tú si tienes hermanos no tienes los mismos gustos que pues ellos, a menos de que no te dejaran como que poner otra cosa en la tele o otra música, pero no tienen la misma personalidad, eso está raro. Al mismo tipo de mujer. Pero la coincidencia más extraña es que los tres tenían hermanas mayores que también habían sido adoptadas y que todas tenían 21 años en ese momento. Sus vidas parecían una copia la una de la otra, con una única diferencia: el nivel... Se parece un poquito a la historia de Más Barato por Docena, ¿no? Igual tenían como que una familia similar económico de las familias que los habían adoptado. La familia de Robert era una familia de clase alta, su padre era un médico de prestigio y su madre era abogada. Por otra parte, la familia de Eddie era una familia de clase media, el padre era maestro y vivían en un barrio de los suburbios. Y por último, la familia de David era la familia más humilde. Aunque esto a los chicos en un principio pareció no importarles... Qué raro eso, porque creo que cuando adoptan de todos modos tienen que tener cierta cantidad pues de ingresos, ¿no? Entonces es raro que una sea como que más humilde. A quien sí les llamó la atención fue a sus padres adoptivos, ya que cuando ellos adoptaron a sus hijos nadie les informó de que los otros hermanos existían. Todos ellos se pensaban que estaban adoptando a un hijo único. Y molestos con esta situación, los padres adoptivos decidieron ir a buscar respuestas a la agencia de adopción Louis Wise, que en la actualidad ya no existe. Eso iba a decir, y sí, justo, de que yo me imagino que eso ya no existía, esa... O sea, ¿te imaginas que tú seas un huérfano y que hagan un experimento contigo? No sé por qué, pero me acordé de la creepypasta de los Minions. Los padres consiguieron concertar una reunión con el personal de la agencia para pedirles explicaciones. Y lo que les dijeron es que habían decidido separar a los hermanos porque les sería muy difícil encontrar una familia que estuviera dispuesta a adoptarlos juntos. Y querían que los tres tuvieran la oportunidad de encontrar un buen hogar por separado. Además, desde la agencia también afirmaron que no habían contado que cada niño tenía hermanos para protegerlos. Cuando acabó esta reunión, los padres se dirigieron al coche para volver a sus casas. Pero aquel día estaba lloviendo y el padre de Robert se dio cuenta de que se había dejado su paraguas en la sala de reuniones de la agencia. Así que volvió a entrar al edificio para recogerlo. Y ahí se llevó una sorpresa al descubrir cómo los directivos con los que acababa de reunirse habían abierto un champán y estaban brindando, como si se hubieran quitado un peso de encima. Después de esa extraña escena, los padres se dieron cuenta de que les estaban ocultando algo y decidieron denunciar a la agencia de adopción para intentar averiguar la verdad. Pero esta agencia estaba relacionada con personas muy importantes. What the fuck, qué menso. ¿Cómo? Después de eso, luego vas a ponerte a abrir una champán. O sea que... importantes de Nueva York, así que ningún abogado estuvo dispuesto a llevar el caso. Años más tarde, los tres hermanos empezaron a cuestionar también su historia y decidieron buscar a su madre biológica. Fueron a la Biblioteca Pública de Nueva York y allí encontraron sus 3 certificados de nacimiento donde aparecía el nombre de su madre. Cuando la conocieron, ella les dijo que se había quedado embarazada en el baile de fin de curso, en un momento en el que ella era muy joven y se vio abrumada por la situación ya que no podía hacerse cargo de sus hijos, que en realidad eran cuatrillizos, pero el cuarto bebé murió en el parto. Y es por esto que decidió dar a los 3 hermanos en adopción. Como os comentaba, la agencia en aquella reunión... O sea que la muchacha pues era joven y pues por eso los dio en adopción. Igual y como se hizo noticia, yo creo que lo mejor hubiera sido intentar como que comunicarse con ellos. Tan siquiera para saber bien. Les había dicho a sus padres adoptivos que habían decidido separarlos y ocultarlo para que les fuera más fácil ser adoptados. Pero la verdad era mucho más macabra de lo que podrían imaginarse. Y es que estos trillizos no habían sido separados de casualidad, sino que todo había sido planificado como parte de un experimento secreto. Los trillizos descubrieron la verdad en 1995, gracias al trabajo de un periodista llamado Lawrence Wright. Este periodista estaba investigando
investigando para un artículo en The New Yorker sobre gemelos idénticos que habían sido separados. Y cuando se estaba documentando para realizar este artículo, encontró un informe científico llamado Estudio psicoanalítico de un niño. Y en este informe se mencionaba un experimento secreto que se había llevado a cabo separando gemelos y poniéndolos en distintas familias para ver si tenían diferencias dependiendo del ambiente en el que se hubieran criado. Y todos los niños que formaban parte de ese experimento venían de la misma agencia. Con razón, o sea, ya entiendo por qué había 3 trillizas iguales. Pero no, está raro, ¿cómo? O sea, tú tienes una personalidad propia y obviamente tu contexto influye en eso, ¿no? Pero, o sea, todo lo que se llevó a cabo como para saber eso, y es algo que tú como que actualmente como que ya inconscientemente ya crees que pues así lo es, ¿no? De que tú tienes tu propia personalidad, pero qué fuerte que sucedieron estos experimentos De adopción. La agencia Lois Wise Services, la misma que había llevado a cabo la adopción Me acabo de fijar, pero tan bonitos sus aretes, ¿no? de estos trillizos. Este estudio fue un proyecto llevado a cabo por Peter Neubauer, un psicoanalista de origen austríaco que estaba al frente del Child Development Center. Y para llevar a cabo su investigación, la agencia Lois Wise fue la encargada de asignarles a 3 familias distintas un recién nacido que formara parte del proyecto. Y estas familias no habían sido escogidas al azar. El objetivo de este estudio era investigar cómo influye la genética en el desarrollo de las personas si son criadas en ambientes socioeconómicos distintos, por lo que cada entorno era diferente. Y es que, como os he comentado antes, las familias de Robert, David y Eddie eran de clases sociales distintas. La de Robert era de clase alta, la de Eddie era de clase media y la de David... Entonces pues así ya cambia un poquito la cosa, porque pues obvio si eres como que pobre, pues sí tienes otro tipo de mentalidad, porque la gente que está como que muy privilegiada como que no tiene ni idea ni cómo son las cosas de la gente que le batalla más, y pues por eso salieron estos mencitos de los que hablaban de los jugadores de, pues sí, de los gameplays y todo eso, y pues influye entonces el dinero. Era de clase más humilde. Lo que querían comprobar estos psicoanalistas es, a la hora de formar la personalidad, cuánta parte había de naturaleza y genética. Y si hay muchos cambios de un hermano a otro dependiendo en la forma en la que han sido criados y de la familia a la que se les asignó. Para lograr su objetivo, Neubauer realizó un exhaustivo seguimiento de los trillizos a lo largo de los años, aunque nunca se les reveló a sus familias adoptivas la verdad detrás de este proyecto. Cada cierto periodo de tiempo, un grupo de científicos visitaba a los niños en sus casas y les hacía pruebas de inteligencia y personalidad. Además, los observaba, les hacían preguntas y se les grababa. Pero sus familias adoptivas pensaban que esto era un seguimiento normal del proceso de adopción. Jamás pensaron que lo que hacían era estudiar a sus hijos porque los estaban sometiendo a un experimento como si fueran ratones de laboratorio. Además, en este informe quedaba demostrado que el proyecto no se había limitado a estos 3 trillizos, sino que varios pares de gemelos también habían sido víctimas de este estudio. Lawrence Wright, el periodista que descubrió esto, se puso en contacto con los trillizos y les contó toda la verdad sobre lo que había descubierto de su adopción y el motivo real por el que se les había separado. Cuando los hermanos se enteraron de lo sucedido, no pudieron evitar compararlo con los experimentos llevados a cabo por los nazis y calificaron este proyecto como algo cruel. Sobre esto, Robert dijo lo siguiente: "Nos llamaban sujetos, pero somos víctimas, hay una gran diferencia. Nos trataron como ratas de laboratorio y somos seres humanos. ¿Quién podría ser tan malvado como para hacer algo así? No sé por qué decidieron hacer esto. No puedo verlo como algo humano. No se puede jugar con las vidas humanas. Tendríamos que haber estado juntos y nos separaron por motivos científicos". Pero ¿qué pasó con este experimento? ¿A qué conclusiones? Pero de todas maneras, a lo mejor si hubieran terminado juntos, a lo mejor nadie de todas maneras lo hubiera como tal adoptado a los 3. Entonces,
igual no tiene tanto sentido. Se llegó. Pues bien, nunca se publicaron las conclusiones al respecto de este estudio. Una vez que la verdad salió a la luz, los responsables de esto hicieron todo lo posible por no rendir cuentas ante nadie. Además, la información de la investigación se encuentra archivada en la Universidad de Yale y su acceso está restringido hasta el año 2066, algo que molesta aún más a estos hermanos, y están trabajando para conseguir que este material de investigación se haga público. Sobre esto, David ha dicho lo siguiente: no tiene justificación lo que hicieron. Hicieron todo esto para tener una larga lista escondida en una biblioteca llena de polvo donde nadie puede tocarla. Además, Peter Neubauer, el cerebro detrás de este proyecto, falleció en 2008, sin haber hablado públicamente jamás sobre esta investigación. Pero aunque todo parecía ir bien entre los hermanos, después de encontrarse empezaron a salir las consecuencias de haber sido sometidos a este experimento. A pesar del buen vínculo que parecía haber entre ellos, poco a poco comenzó el declive. Como os comentaba antes, los trillizos habían decidido abrir un restaurante en Nueva York llamado Triplets, y trabajar juntos en este restaurante comenzó a dañar la relación y todo se complicó. No eran tan parecidos como se pensaban y los tres tenían una visión de los negocios completamente distinta. Y Robert, uno de los hermanos, se acabó desvinculando. Esto se cree que pudo ser consecuencia de haber sido separados desde niños, ya que en un entorno normal, al crecer con tus hermanos, ese vínculo es más fuerte y es mucho más fácil tener las herramientas necesarias para resolver los conflictos entre hermanos que puedan plantearse. Pero ellos, al haberse conocido ya siendo adultos, carecían de estas herramientas y no se conocían tanto como pensaban. Cuando Robert decidió desvincularse del negocio del restaurante, Eddie y David, sus otros dos hermanos, sintieron que él los estaba abandonando. Y a quien más le afectó toda esta situación fue a Eddie, que comenzó a caer en una depresión y llegó a ser internado en un centro de salud. Pero después de recibir el alta de este centro, sucedió lo peor. Eddie fue a casa, tomó un arma y se quitó la vida. Hace unos años, en 2018, se hizo un documental sobre todo este caso llamado The Identical Strangers, que en español sería Tres idénticos desconocidos, el cual hoy en día, y si queréis verlo, está disponible en Netflix. Y poco después de que finalizara el rodaje de ese documental, Robert y David consiguieron obtener 11.000 páginas de la investigación llevada a cabo por Neubauer. Sin embargo, estas páginas estaban tan censuradas que no lograron sacar nada en claro de ahí. Como os mencionaba, el resto de los detalles de este experimento se conocerá finalmente en 2066, que es cuando la Universidad de Yale está obligada a publicar en su totalidad el contenido de los expedientes. Y es que, como os decía, estos tres hermanos no... Yo digo que pues ya se sabe todo. Siempre le pasa cuando se quedan así como con caras raras, pero... yo creo que ya no hay nada más que desvelar, ¿no? Revelar, perdón. Con lo que ya supieron con esos trillizos, pues yo creo que ya es todo. ¿O se imaginan que haya algo más turbio? Qué feo.